Ninguna otra mujer tuvo el valor de hacer lo que tú hiciste con este hombre. Lo que ocurrió entre ustedes no fue una simple conversación ni una diferencia pasajera. Fue un terremoto espiritual que sacudió cada rincón de su destino y dejó una marca imposible de borrar. Hay decisiones que cambian una semana, un mes o incluso un año, pero lo que tú provocaste quedó grabado en su alma como una inscripción eterna. La gran pregunta es qué fue exactamente lo que hiciste para provocar semejante impacto. Tú le mostraste una verdad que nadie antes se había atrevido a poner frente a sus ojos. Mientras otras personas caminaban sobre puntas de pie para no incomodarlo, tú atravesaste las máscaras, rompiste los velos y llegaste directamente al lugar donde él escondía sus heridas más profundas. No buscaste agradarle. No buscaste ganarte su aprobación. No participaste en el juego de las apariencias. Te paraste frente a él con una fuerza que parecía enviada por tus ángeles guardianes y lo obligaste a contemplar aquello que llevaba años evitando. Fue como si una luz poderosa hubiera iluminado una habitación oscura que él mantenía cerrada desde hacía demasiado tiempo. Las mujeres que habían pasado por su vida antes de ti aceptaban sus condiciones, justificaban sus actitudes o terminaban adaptándose a sus exigencias para evitar conflictos. Tú no seguiste ese camino. Tú rompiste el hechizo. Viste sus sombras. Descubriste las grietas ocultas detrás de la imagen que mostraba al mundo. Y cuando tu intuición reveló lo que realmente ocurría, no corriste ni te escondiste. Le mostraste el reflejo de su propia realidad y lo dejaste frente al espejo de su conciencia. Ese instante provocó algo que él jamás esperaba. Por dentro sintió una mezcla extraña de fascinación y terror. Una sensación tan intensa que todavía hoy le resulta difícil comprenderla. Porque entendió que contigo no funcionaban las estrategias que tantas veces había utilizado con otras personas. Sus silencios calculados, sus juegos emocionales, sus intentos de manipulación y sus cambios de actitud no lograron mover ni un centímetro tu esencia. Mientras él intentaba mantener el control, tú permanecías firme. Y fue precisamente esa firmeza la que hizo temblar todo su mundo. Cada vez que dijiste no, cuando era necesario decirlo, cada vez que defendiste tu dignidad sin bajar la mirada, cada vez que elegiste respetarte antes que conformarte, estabas escribiendo una lección que él jamás podrá olvidar. Sin darse cuenta, comenzó a verte como algo completamente diferente a todo lo que había conocido. Porque tú no representabas dependencia. Representabas valor. No representabas necesidad. Representabas amor propio. Y ese tipo de energía tiene un efecto devastador sobre quienes han pasado la vida rodeados de relaciones superficiales. Tu nombre quedó grabado en su memoria como una señal imposible de ignorar. Como esos mensajes que aparecen una y otra vez cuando el universo intenta despertar a alguien de un largo sueño. Ahora cada vez que conoce nuevas personas, cada vez que intenta distraerse o llenar vacíos con conexiones pasajeras, termina comparando lo que vive con el recuerdo que dejó tu presencia. Sin quererlo, te convertiste en una medida imposible de superar. Y eso lo desespera. Porque cuando piensa en ti, una verdad incómoda aparece constantemente en su mente. Sabe que te perdió. O al menos sabe que gran parte de la distancia que hoy existe fue creada por sus propias decisiones. Su orgullo lucha por resistirse, pero en el fondo reconoce que muchas de las advertencias que le hiciste terminaron convirtiéndose en realidad. Hay noches en las que permanece despierto repasando conversaciones antiguas. Regresa mentalmente a momentos específicos intentando convencerse de que exageraste, de que estabas equivocada o de que las cosas no eran tan graves. Pero su conciencia no le permite escapar. Porque sabe que detrás de cada palabra tuya había sinceridad. Sabe que fuiste una de las pocas personas que realmente quiso verlo crecer. Y aunque jamás lo admita con facilidad, reconoce que aquello que vivió contigo fue distinto. Toda la sacudida emocional que experimentó terminó convirtiéndose en una transformación obligatoria. Aquello que parecía una ruptura de estructuras fue en realidad el comienzo de un despertar. Le mostraste que el dinero, las apariencias, el reconocimiento o el estatus no sirven para llenar un corazón vacío. Le derrumbaste fortalezas construidas sobre ilusiones. Le quitaste certezas falsas. Y aunque todavía le duele reconocerlo, sabe que necesitaba atravesar ese proceso. Tú fuiste el detonante. El punto de quiebre. La señal enviada por el universo para obligarlo a mirar hacia adentro. Antes de conocerte caminaba por la vida creyendo que entendía todo. Creía dominar las reglas del amor, las relaciones y las emociones humanas. Entonces apareciste tú.
Y descubriste cada una de sus debilidades ocultas. Ahora existe un miedo que lo acompaña silenciosamente. Un miedo que crece más cada día. Teme buscarte y descubrir que ya es demasiado tarde. Teme encontrar una versión de ti que ya cerró completamente el ciclo. Una mujer que sanó. Una mujer que recuperó su brillo. Una mujer que dejó atrás las cadenas invisibles, los amarres emocionales y los recuerdos que alguna vez la hicieron mirar hacia atrás. Le aterra imaginar que tus ángeles guardianes ya abrieron para ti nuevos caminos y nuevas oportunidades. Porque si eso ocurre, tendrá que aceptar una verdad devastadora. Que la vida siguió adelante sin él. Y esa posibilidad golpea directamente donde más le duele. Le da miedo verte feliz. Le da miedo verte en paz. Le da miedo descubrir que ya no ocupa ningún espacio importante dentro de tus pensamientos. Porque prefiere 1000 veces una discusión o un reclamo antes que enfrentarse a la indiferencia. Mientras tanto, las energías del destino continúan moviéndose entre bastidores. Como si fuerzas invisibles acomodaran las piezas de un tablero secreto. Las crisis que actualmente atraviesa no son casualidad. Cada desafío parece acercarlo más a una comprensión profunda de sí mismo. La vida está derribando lentamente sus defensas. Está rompiendo sus excusas. Está obligándolo a abandonar el orgullo que durante tanto tiempo utilizó como escudo. Por eso se están creando circunstancias extrañas, coincidencias inesperadas y movimientos energéticos difíciles de explicar. Todo parece prepararse para un futuro cruce de caminos. Un encuentro inesperado. Una conversación que nadie vio venir. Un momento donde las máscaras ya no tendrán utilidad. Y cuando llegue ese instante, no aparecerá con la misma arrogancia de antes. Llegará con cautela. Con dudas. Con miedo. San Miguel me susurra que una gran parte de las personas que están escuchando este mensaje ya forman parte de este canal elegido por tus ángeles guardianes para acercarte señales, advertencias y revelaciones del plano espiritual. Si ya estás suscrito, deja en los comentarios el decreto: yo recibo la guía divina que el universo tiene preparada para mí. Cuando esta canalización llegue a su final, entra al ritual de limpieza que encontrarás en la descripción. Y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora, porque San Miguel y San Gabriel indican que es la manera de mantener abierto el puente energético que permite que estos mensajes lleguen a tu vida cuando más los necesitas. Buscará cualquier excusa para acercarse. Tal vez una pregunta insignificante. Tal vez una situación aparentemente casual. Pero detrás de esa excusa existirá una intención mucho más profunda. Necesitará saber si todavía queda alguna puerta abierta. Necesitará descubrir si la conexión que marcó su vida continúa existiendo. Y mientras observa tu rostro buscando respuestas, comprenderá algo que lleva mucho tiempo intentando negar. Que la huella que tú dejaste en él es mucho más profunda que cualquier marca que él haya podido dejar en tu historia. La razón por la que ninguna otra mujer podrá arrancar de su mente lo que tú provocaste es mucho más profunda de lo que imaginas. Lo que ocurrió entre ustedes no nació de un impulso pasajero ni de una discusión cualquiera. Fue una explosión energética capaz de alterar caminos, romper viejos patrones y despertar fuerzas que permanecían dormidas dentro de él desde hacía años. Tú no dejaste una simple impresión. Tú dejaste una cicatriz espiritual. Y las cicatrices del alma no desaparecen con el tiempo. Las personas que intenten acercarse a él de ahora en adelante se encontrarán compitiendo contra una presencia invisible. Será como intentar ocupar una casa donde todavía habitan ecos, recuerdos y sombras imposibles de desalojar. Porque aunque él siga avanzando por la vida, una parte de su corazón quedó atrapada exactamente en el instante en que decidiste recuperar tu poder, cerrar la puerta y cambiar para siempre las reglas de aquella historia. Desde entonces, tu energía quedó sellada en los rincones más profundos de su ser. Ni los años, ni la distancia, ni nuevas relaciones han logrado borrar esa huella. Es como si tus ángeles guardianes hubieran grabado tu nombre en una dimensión que él no puede alcanzar pero tampoco puede olvidar. Si hoy tuviera la posibilidad de regresar al día en que todo cambió, sacrificaría mucho más de lo que está dispuesto a reconocer públicamente. Cambiaría palabras, modificaría decisiones y actuaría de una forma completamente distinta. Ahora comprende que la arrogancia que antes utilizaba como armadura terminó convirtiéndose en la herramienta que destruyó aquello que más valor tenía. Muchas veces revive mentalmente aquel momento. Se observa a sí mismo desde afuera. Escucha nuevamente sus propias palabras. Y siente rabia.
Rabia contra sí mismo. Porque creyó que tú actuarías como tantas otras personas que habían pasado por su vida. Pensó que regresarías, que insistirías, que tolerarías cualquier cosa. Pero tú hiciste algo que jamás estuvo preparado para enfrentar. Te alejaste con dignidad. Y esa última mirada que le entregaste antes de desaparecer de su mundo continúa persiguiéndolo como un espectro silencioso. No era una mirada de enojo. Era mucho peor. Era la mirada de alguien que finalmente comprendió su valor. Desde entonces, ese peso se refleja en cada aspecto de su existencia. Se nota en su cansancio. Se nota en la manera en que evita profundizar ciertas conversaciones. Se nota en esos momentos donde parece estar presente físicamente pero su mente vaga por antiguos recuerdos como si estuviera atrapada dentro de un laberinto construido por sus propios errores. Las personas cercanas a él lo perciben. Sus amistades lo perciben. Su familia lo percibe. Todos saben que algo cambió. Aquella seguridad exagerada que antes mostraba ya no tiene la misma fuerza. Ahora parece un hombre perseguido por una verdad incómoda que no puede esconder. Porque en el fondo sabe que perdió algo extraordinario. Y lo más doloroso es que todavía no encuentra la forma de recuperarlo. Cuando intenta buscar refugio en otras personas, el vacío se vuelve todavía más evidente. Puede salir. Puede conocer gente nueva. Puede intentar construir nuevas conexiones. Pero tarde o temprano la comparación aparece. Y entonces llega la decepción. Las conversaciones le parecen superficiales. Las emociones le parecen incompletas. Los vínculos le parecen frágiles. Porque ninguna interacción logra despertar en él la intensidad que experimentó contigo. Nadie logra desafiarlo. Nadie logra confrontarlo. Nadie logra sacudir su mente y su corazón de la manera en que tú lo hacías. Y mientras más intenta llenar ese espacio, más evidente se vuelve la ausencia. Por extraño que parezca, a veces se siente mucho más solo acompañado por otras personas que encerrado entre cuatro paredes pensando en ti. El universo tampoco ha permanecido inmóvil. Las energías superiores están cobrando antiguas cuentas pendientes. Aquello que sembró en el pasado ahora comienza a regresar transformado en lecciones inevitables. Cada acto egoísta. Cada indiferencia. Cada sentimiento que minimizó. Cada oportunidad que desperdició. Todo está regresando a su puerta. Y la moneda con la que está pagando tiene un nombre muy concreto. Tu ausencia. Ese silencio que dejaste detrás de ti se convirtió en una especie de castigo invisible que consume lentamente su tranquilidad. Comprende demasiado tarde que las mujeres con tu fortaleza espiritual no aparecen todos los días. Comprende demasiado tarde que los tesoros más valiosos no siempre llegan envueltos en apariencias llamativas. Y ahora debe vivir con esa revelación. Por eso tu recuerdo aparece cuando menos lo espera. Una melodía cualquiera. El aroma de una bebida por la mañana. Una calle determinada. Una frase escuchada al azar. Pequeños detalles activan memorias que lo desarman por completo. Es como si hubieras dejado fragmentos de tu esencia repartidos por cada rincón de su realidad cotidiana. Intenta concentrarse. Intenta enfocarse en proyectos. Intenta distraerse produciendo dinero o resolviendo problemas. Pero de repente aparece un recuerdo tuyo y todo se detiene. Su mente regresa al pasado sin pedir permiso. Y durante unos segundos vuelve a sentir exactamente lo mismo. Cuando se encuentra vulnerable, especialmente en esas noches donde las defensas desaparecen, termina confesando verdades que normalmente oculta. A veces ocurre después de unas copas. Otras veces sucede en conversaciones profundas con alguien de absoluta confianza. Es ahí cuando reconoce que jamás conoció a otra mujer como tú. Admite que fuiste capaz de ver partes de él que nadie más logró descubrir. Reconoce que te admiraba más de lo que permitía demostrar. Y también admite algo que muy pocas personas saben. Que sentía respeto y temor al mismo tiempo. Porque intuía que eras capaz de atravesar cualquier máscara que intentara usar. En esos momentos también acepta que el orgullo fue más fuerte que su inteligencia. Y que muchas de sus decisiones nacieron del miedo. Miedo a mostrarse vulnerable. Miedo a perder el control. Miedo a reconocer lo que realmente sentía. Hay noches en las que incluso se pregunta si terminará viviendo una vida construida sobre apariencias. Una vida donde nunca vuelva a experimentar algo tan auténtico. Y esa posibilidad lo atormenta. Mientras tanto,
tu energía continúa ejerciendo una influencia poderosa desde la distancia. Tu amor propio se convirtió en una muralla espiritual que él no sabe cómo atravesar. No lo buscas. No envías señales. No persigues respuestas. No intentas llamar su atención. Y precisamente por eso su inquietud crece. Porque estaba acostumbrado a recibir energía, validación y atención de quienes lo rodeaban. Sin embargo, cuando tú retiraste completamente tu presencia emocional, fue como si le hubieran quitado una fuente de alimento invisible. Su ego quedó expuesto. Su seguridad quedó debilitada. Y ahora no sabe cómo reaccionar ante alguien que decidió seguir adelante sin mirar atrás. Por esa razón su mente ha comenzado a fabricar estrategias extrañas. Algunas rozan lo absurdo. Piensa en aparecer casualmente donde podrías estar. Considera apoyarse en personas en común para obtener información. Analiza cada movimiento en redes sociales como si estuviera descifrando un mensaje oculto. Incluso estudia qué publicar, qué mostrar y qué imagen proyectar para despertar tu curiosidad sin admitir que en realidad está desesperado por saber si todavía existe un lugar para él dentro de tu mundo. Porque aunque intente aparentar otra cosa, la verdad es que sigue atrapado en el misterio que dejaste detrás de ti. Y cada día que pasa sin una respuesta, sin una señal y sin una puerta abierta, ese misterio se vuelve todavía más grande, más intenso y más imposible de ignorar. Ha llegado a un punto tan desesperado que incluso estudia cada movimiento que hace en sus redes sociales como si estuviera preparando un ritual secreto. Analiza qué fotografía publicar, qué frase escribir y qué imagen proyectar ante el mundo. Todo con un único propósito oculto, provocar una reacción tuya. Quiere que veas una vida aparentemente perfecta. Quiere que creas que está triunfando, que nada le afecta y que tu ausencia no dejó cicatrices. Sin embargo, detrás de esa actuación existe una realidad completamente distinta. Lo que busca no es presumir. Lo que busca es encontrarte. Lo que anhela es que aparezca una señal, una palabra o cualquier indicio que le confirme que todavía ocupa un espacio en tus pensamientos. Es una estrategia inmadura, sí. Pero también es el reflejo de un hombre atrapado entre el orgullo y la desesperación. Porque una parte de él se consume por hablarte, mientras otra se niega a inclinar la cabeza y reconocer todo el daño que causó. Mientras esta energía sigue manifestándose, San Miguel muestra que muchos de ustedes ya están suscritos a este espacio sagrado donde los mensajeros celestiales depositan señales importantes para tu camino. Si eres uno de ellos, escribe el decreto: mi alma está protegida por la luz de los cielos. Al finalizar esta lectura, no olvides visitar el ritual espiritual que se encuentra en la descripción. Y quienes aún no se han suscrito, háganlo cuanto antes, porque San Miguel y San Gabriel revelan que esta acción fortalece tu conexión con los mensajes que el plano divino desea entregarte. Existe una verdad tan poderosa que ni siquiera se atreve a pronunciarla cuando estás solo frente al espejo. La verdad es que aquel día en que tú marcaste los límites, aquel día en que le mostraste la realidad sin adornos ni excusas, ocurrió algo que cambió su destino para siempre. Su ego recibió un golpe monumental. Pero su alma sintió admiración. Una admiración tan intensa que por un instante estuvo a punto de derrumbar todas sus defensas y suplicarte que permanecieras a su lado. No lo hizo. Y esa decisión lo persigue hasta hoy. Porque mientras discutía contigo por fuera, en su interior sabía perfectamente que estabas viendo cosas que nadie más había sido capaz de ver. Sabía que tenía razón. Sabía que estaba señalando heridas que necesitaban ser sanadas. Sabía que la voz que hablaba a través de ti parecía guiada por mensajeros celestiales, por ángeles guardianes que intentaban rescatarlo de los mismos errores que llevaba repitiendo durante años. Aunque jamás lo reconozca públicamente, tú lo obligaste a despertar. Lo sacaste de una existencia cómoda, superficial y llena de excusas. Le entregaste una lección que ningún libro, ningún amigo y ninguna experiencia anterior había conseguido enseñarle. Por eso ocurre algo extraño. A veces intenta convencerse de que debería olvidarte. Intenta construir resentimiento para sufrir menos. Intenta transformarte en la villana de la historia. Pero fracasa. Porque detrás de toda esa lucha interna sigue existiendo una gratitud que no sabe cómo manejar. Y junto a esa gratitud crece una obsesión silenciosa que se niega a desaparecer. Ahora bien, existe un escenario que podría sacudirlo más que cualquier otra cosa. La posibilidad de que alguien nuevo esté acercándose a tu vida. Ese pensamiento tiene el poder de derrumbar estructuras enteras dentro de él.
Porque mientras pudo imaginarte sola, todavía mantenía la fantasía de que algún día tendría una oportunidad. Pero cuando aparece la imagen de otro hombre ocupando un espacio junto a ti, algo se rompe por dentro. Su mente entra en caos. Su tranquilidad desaparece. Y emociones que creía controlar comienzan a escapar de todas partes. La idea de que otra persona escuche tus historias, conozca tus sueños, reciba tu confianza o comparta momentos que antes imaginaba para sí mismo provoca una tormenta difícil de describir. Es ahí cuando el miedo se transforma en urgencia. Y la urgencia termina venciendo al orgullo. Porque la posibilidad de perderte definitivamente se convierte en una fuerza más poderosa que todas las excusas que utilizó durante años. Los movimientos del destino también están avanzando en silencio. Hay energías invisibles acomodando piezas que él todavía no comprende. Situaciones inesperadas. Coincidencias extrañas. Eventos que parecen surgir de la nada. Todo apunta hacia un momento en el que ya no podrá seguir escondiéndose detrás de máscaras ni de silencios. La vida está estrechando el círculo. Lo está llevando hacia un punto donde tendrá que enfrentar la verdad. Donde deberá abandonar la imagen que construyó durante años y mostrar la versión vulnerable que siempre intentó ocultar. Será una conversación diferente. No hablará el personaje. Hablará el hombre herido. No hablará el orgullo. Hablará el arrepentimiento. No hablarán las apariencias. Hablará el corazón. Y cuando ese momento llegue, comprenderás algo que hasta ahora tal vez no hayas visto con claridad. Comprenderás el inmenso poder de transformación que existe dentro de ti. Verás cómo alguien que parecía inalcanzable termina enfrentando sus propias debilidades. Verás cómo alguien que alguna vez actuó desde la superioridad se encuentra obligado a reconocer sus errores. Y entonces tendrás la última palabra. Porque el destino colocará la decisión en tus manos. Tú decidirás si ese capítulo merece una nueva oportunidad o si debe convertirse en un recuerdo definitivo. Tú decidirás si existe un nuevo comienzo o un cierre permanente. Porque la energía cambió. El equilibrio cambió. Y ahora eres tú quien sostiene la llave de esa puerta. Hay algo más que pocos imaginan. Las madrugadas se han convertido en su peor enemigo. Especialmente esas horas misteriosas donde el silencio domina el mundo y los pensamientos ya no tienen dónde esconderse. Muchas veces despierta sobresaltado. Con una sensación extraña oprimiendo su pecho. Como si una fuerza invisible estuviera removiendo recuerdos enterrados bajo capas de orgullo. Permanece inmóvil observando la oscuridad. Y entonces aparece tu nombre. No como un pensamiento pasajero. Sino como una presencia imposible de ignorar. La cama le parece inmensa. La habitación parece vacía. Y por primera vez comprende la magnitud real de tu ausencia. Es en esos momentos cuando las verdades más dolorosas salen a la superficie. Comprende que cavó su propia tumba emocional cuando eligió la indiferencia. Comprende que jugó con algo que jamás debió poner en riesgo. Comprende que subestimó a una mujer cuya energía estaba protegida por fuerzas mucho más grandes de lo que él imaginaba. Por eso también siente miedo de observar tu presente. Le aterra buscar noticias sobre ti. Le aterra descubrir cómo estás. Le aterra abrir una fotografía y encontrar una sonrisa luminosa que ya no dependa de él. Porque si eso sucede, ¿deberá aceptar algo devastador? Que tu luz jamás necesitó alimentarse de la suya. Que tus ángeles guardianes continuaron guiándote. Que tu camino siguió expandiéndose. Y que tu verdadera transformación comenzó precisamente cuando soltaste aquello que intentaba detenerte. A veces se acerca a tus perfiles digitales y luego retrocede. Siente una inquietud casi física. Como si estuviera a punto de abrir una puerta prohibida. Porque teme encontrarse con evidencias de tu felicidad. Con proyectos cumplidos. Con sueños alcanzados. Con versiones de ti que son todavía más brillantes que las que conoció. Y eso sería una prueba imposible de negar. La prueba de que él no era el impulso que te elevaba. Era el peso que te retenía. Intentó escapar de esos pensamientos de todas las maneras posibles. Buscó distracciones. Buscó ruido. Buscó excesos. Buscó personas vacías que llenaran temporalmente el silencio. Se lanzó a situaciones pasajeras creyendo que así podría arrancarte de su memoria. Pero cuanto más corría, más cerca parecía encontrarte. Porque el problema nunca estuvo afuera. Siempre estuvo dentro. Cada intento de olvido terminó convirtiéndose en un nuevo recordatorio.
Cada exceso terminó multiplicando el vacío. Cada escapatoria terminó conduciéndolo nuevamente hacia la misma verdad. Los ángeles guardianes me muestran algo interesante. Veo que muchos ya han aceptado el llamado y se encuentran suscritos a este canal por donde descienden estas canalizaciones. Si ese es tu caso, comenta el decreto: la bendición divina abre todos mis caminos. Cuando terminemos este mensaje, accede al ritual de limpieza espiritual que te espera en la descripción. Y si todavía no te has suscrito, escucha con atención, porque San Miguel y San Gabriel indican que hacerlo te ayudará a permanecer conectado con las señales y avisos que el universo envía para tu evolución. Mientras tú ofrecías crecimiento, profundidad y una conexión auténtica, él eligió perseguir espejismos. Y ahora, después de tantas vueltas, cuando observa su reflejo tras noches de confusión y desgaste, ve algo que jamás pensó encontrar. Ve a un hombre que tuvo entre sus manos algo extraordinario. Y que lo dejó escapar creyendo que encontraría algo mejor. Solo para descubrir demasiado tarde que aquello que perdió no tenía reemplazo. Hoy existe una pregunta que lo persigue como una sombra que se niega a abandonarlo. Más que recuperarte, más que encontrarse contigo por casualidad o escuchar nuevamente tu voz, hay algo que desea con una intensidad casi obsesiva. Daría cualquier cosa por entrar en tus pensamientos durante unos pocos minutos y descubrir qué lugar ocupa ahora dentro de tu historia. Porque la incertidumbre se ha convertido en su castigo más cruel. No sabes si todavía queda una pequeña herida abierta. No sabes si alguna vez recuerdas lo ocurrido entre ustedes. No sabes si su nombre aparece ocasionalmente en una conversación o si fue enterrado para siempre bajo los escombros de un capítulo concluido. Y esa duda lo consume. Para él, el verdadero final no sería tu enojo. Tampoco sería un reclamo. Lo que realmente lo aterra es la indiferencia absoluta. Ese territorio silencioso donde ya no existe emoción, donde los recuerdos dejan de tener importancia y donde una persona pasa a convertirse en un extraño. Ese es el auténtico cementerio de las historias inconclusas. Por eso tu misterio se volvió una obsesión. Porque levantaste una muralla imposible de atravesar. No entregaste señales. No mostraste debilidad. No revelaste tus emociones. Y un hombre acostumbrado a leer las reacciones ajenas se encontró frente al único acertijo que jamás logró resolver. Hay ocasiones en que basta una simple mención de tu nombre para que todo su equilibrio desaparezca. Puede estar rodeado de personas. Puede estar fingiendo tranquilidad. Puede estar interpretando el papel del hombre que ya lo superó todo. Pero cuando alguien pronuncia tu nombre sin intención alguna, ocurre algo imposible de ocultar. Su cuerpo se tensa. La sonrisa pierde naturalidad. Su mirada cambia durante una fracción de segundo. Y aunque intenta disimular, quienes lo conocen saben exactamente lo que sucede. Es como si una herida antigua volviera a abrirse de golpe. Como si una energía enterrada regresara a la superficie para recordarle aquello que nunca consiguió resolver. Por eso muchos prefieren no tocar el tema. Porque conocen la reacción. Saben que tu nombre tiene el poder de derribar en segundos la imagen que intenta proyectar ante el mundo. Existe otro recuerdo que tampoco lo abandona. La última conversación importante que tuvieron. Esa escena se reproduce una y otra vez dentro de su mente como una película maldita. Y la razón es sencilla. Tú no reaccionaste como esperaba. No le diste el espectáculo emocional que alimentaba su ego. No perdiste el control. No te derrumbaste. No suplicaste. Fue exactamente lo contrario. Permaneciste serena. Firme. Imponente. Tu calma resultó mucho más devastadora que cualquier discusión. Mientras él esperaba emociones desbordadas, se encontró frente a una mujer que hablaba con la claridad de quien ya había despertado. Recuerda perfectamente cómo desmontaste cada argumento. Cómo atravesaste cada excusa. Cómo iluminaste cada contradicción que intentaba esconder. Y esa imagen continúa persiguiéndolo. Porque en aquel instante comprendió algo que jamás quiso aceptar. Perdió tu respeto. Y recuperar el respeto de una mujer que ha abierto los ojos es una tarea mucho más difícil que recuperar su atención. La fuerza de aquel momento quedó grabada en su memoria como un sello energético imposible de borrar. A veces intenta convencerse de que exagera. Pero la voz de aquella noche regresa una y otra vez. Una voz tranquila. Una voz firme. Una voz que parecía estar guiada por mensajeros celestiales, por ángeles guardianes que hablaban a través de tu intuición.
Y cada vez que recuerda esa escena comprende que ya nada volvió a ser igual. Ahora imagina lo que ocurrirá cuando el destino decida cruzar nuevamente sus caminos. No en una conversación preparada. No en una llamada. Sino en un encuentro inesperado. Uno de esos momentos extraños que parecen organizados por fuerzas invisibles. Cuando eso suceda, todo lo que ha intentado ocultar quedará expuesto. Sentirá que el tiempo se detiene. Su cuerpo reaccionará antes que su mente. Intentará mantener la compostura. Intentará parecer seguro. Intentará sostener la imagen que siempre ha mostrado. Pero sus ojos contarán una historia completamente diferente. Porque lo primero que buscará será la mujer que alguna vez estuvo dispuesta a entregarlo todo. Y lo que encontrará será algo mucho más impactante. Encontrará a una reina espiritual. Una mujer transformada. Una mujer que ya no necesita demostrar nada. Una mujer protegida por su propia luz. Una mujer que puede observarlo con serenidad, sin resentimiento y sin dependencia. Ese instante será devastador para él. Porque comprenderá la magnitud de tu evolución. Verá cuánto creciste. Verá cuánto sanaste. Verá cuánto avanzaste. Y también verá cuánto tiempo permaneció atrapado dentro de los mismos patrones que lo llevaron a perderte. La distancia entre ambos se volverá imposible de ignorar. Existe además una consecuencia silenciosa que ha comenzado a manifestarse en otras áreas de su vida. Desde que te alejaste, muchas cosas dejaron de fluir de la misma manera. Proyectos que parecían seguros comenzaron a complicarse. Oportunidades que antes llegaban con facilidad empezaron a retrasarse. Y aunque intenta buscar explicaciones racionales, en el fondo percibe que algo cambió. Porque tu energía actuaba como una bendición invisible. Como una presencia luminosa que equilibraba el caos sin que él lo notara. Mientras tú estabas cerca, muchas puertas se abrían. Muchos conflictos se suavizaban. Muchos caminos parecían despejarse. Pero cuando decidió romper ese vínculo, quedó expuesto únicamente a las consecuencias de sus propias decisiones. Y ahora la vida le muestra una lección incómoda. Cuando una persona desprecia una conexión auténtica, el universo encuentra formas inesperadas de recordarle su valor. Algunos lo llaman karma. Otros lo llaman destino. Otros hablan de energías. Pero el resultado es el mismo. La ausencia de tu luz dejó un vacío que comenzó a reflejarse en distintos aspectos de su existencia. Y aunque todavía no logra comprenderlo por completo, siente que algo importante desapareció junto contigo. Si tuviera la certeza absoluta de que no sería rechazado, existe un mensaje que lleva demasiado tiempo guardando. No sería una frase breve. No sería una disculpa superficial. Sería una confesión extensa escrita durante la madrugada. Una carta donde admitiría errores que jamás reconoció delante de nadie. Hablaría de su cobardía. Hablaría de sus decisiones equivocadas. Hablaría de todas las oportunidades que dejó escapar. Te diría que extraña incluso los detalles más simples. Las conversaciones interminables. Las pequeñas costumbres compartidas. La paz que encontraba cuando simplemente estaba cerca de ti. Reconocería que nadie ha conseguido despertar en él lo mismo que despertabas tú. Y aceptaría que muchos de sus triunfos actuales le parecen vacíos cuando los compara con aquello que perdió. Sin embargo, esa carta continúa atrapada en algún rincón de su mente. Porque sabe que existen heridas que no desaparecen con unas cuantas palabras. Y porque teme algo más que cualquier rechazo. Teme recibir el silencio. Teme descubrir que el tiempo avanzó demasiado. Teme confirmar que ya no existe ningún puente entre ambos. Mientras tanto, los meses siguen transcurriendo. Las estaciones cambian. La vida continúa. Y tú sigues avanzando sin ofrecer señales de debilidad. Sin buscarlo. Sin perseguirlo. Sin enviar mensajes ocultos. Esa fortaleza tuya provoca dentro de él una inquietud cada vez más profunda. Una desesperación silenciosa que se instala lentamente en cada rincón de su ser. Porque esperaba una reacción. Esperaba nostalgia. Esperaba alguna grieta. Pero en lugar de eso encontró algo mucho más poderoso. Encontró a una mujer que rompió antiguos amarres emocionales, enterró el pasado donde debía estar y siguió caminando guiada por su propia luz. Y esa imagen, más que cualquier otra cosa, es la que hoy le resulta imposible olvidar. Lo que está ocurriendo dentro de este hombre es mucho más profundo de lo que cualquiera imagina.
No se trata de una tristeza pasajera ni de una simple decepción amorosa. Es una inquietud silenciosa que se ha ido instalando en cada rincón de su alma como una niebla espesa que no encuentra salida. Al principio estaba convencido de que todo jugaría a su favor. Su orgullo le susurraba que tarde o temprano volverías a buscarlo. Creía que extrañarías su presencia. Creía que echarías de menos sus palabras. Creía que terminarías regresando atraída por esa falsa sensación de seguridad que durante tanto tiempo intentó venderte. Pero los días se transformaron en semanas. Las semanas se transformaron en meses. Y el silencio continuó. Un silencio tan profundo que parece salido de antiguos entierros emocionales, de esos capítulos que han sido sellados bajo 7 llaves y protegidos por fuerzas invisibles. Entonces comprendió algo que lo estremeció. Tu partida no había sido una reacción impulsiva. No fue una rabieta. No fue un arrebato. Fue una decisión consciente nacida desde la dignidad, desde la claridad y desde una madurez que él jamás esperaba encontrar. Y eso es precisamente lo que más lo desconcierta. Porque no sabe cómo combatir la ausencia. No sabe cómo enfrentarse a alguien que simplemente eligió seguir adelante. Si hubiera reclamos, discusiones o reproches, encontraría la manera de reaccionar. Pero frente a tu silencio se siente perdido. San Miguel coloca frente a mí una visión donde aparecen miles de almas que ya están suscritas a este canal que sirve como instrumento para transmitir mensajes celestiales. Si tú ya formas parte de esta comunidad, escribe el decreto: nada oscuro puede detener el propósito que Dios tiene para mí. Cuando concluya esta canalización, entra al ritual de limpieza energética que encontrarás en la descripción. Y si aún no te has suscrito, hazlo siguiendo la guía de San Miguel y San Gabriel, porque ellos muestran que este acto mantiene encendida la conexión espiritual con los conocimientos que llegan desde lo alto. Como un navegante abandonado en medio de un océano oscuro que grita hacia el horizonte y solo recibe vuelta el eco de sus propios errores. Existe además un recuerdo que se ha convertido en una de sus mayores torturas. La última vez que compartieron un momento íntimo. Esa escena vuelve una y otra vez a su memoria. Recuerda cada detalle. La conexión. La confianza. La complicidad. La forma en que tu energía parecía envolverlo por completo. Pero hoy, observando ese recuerdo desde la distancia, percibe algo que en aquel momento no quiso ver. Tus ojos ya estaban comenzando a despedirse. Mientras él se sentía cómodo dentro de sus certezas, tú ya estabas reconstruyéndote en silencio. Mientras él daba por sentado que siempre estarías ahí, tú comenzabas a recoger las piezas de tu corazón para emprender un nuevo camino. Y cuando esa comprensión lo golpea, siente un vacío difícil de describir. Porque sabe que aquello que recibió de ti no era común. No era superficial. No era algo que pudiera comprarse, reemplazarse o recuperarse fácilmente. Era una entrega auténtica. Una conexión limpia. Una vibración que pocas personas experimentan en toda una vida. Ahora observa a otras personas pasar por su camino y comprende que ninguna logra despertar la misma intensidad. Por más que lo intente, termina comparándolo todo contigo. Y así queda atrapado buscando rastros de una energía que ya no está. Intentando encontrar tu esencia en lugares donde nunca podrá volver a existir. Cuando su familia pregunta qué ocurrió realmente entre ustedes, también comienza otro tipo de batalla. Intenta aparentar normalidad. Se refugia en explicaciones simples. Habla de diferencias. Habla de incompatibilidades. Habla de caminos distintos. Y en ocasiones incluso intenta deslizar pequeñas culpas hacia ti para proteger su imagen. Pero quienes lo conocen de verdad no se dejan engañar. Porque vieron la transformación que experimentó mientras estabas presente en su vida. Vieron cómo mejoró. Vieron cómo cambió. Vieron cómo tu influencia iluminó aspectos que antes permanecían apagados. Por eso, cuando alguna persona cercana le recuerda que dejó escapar algo extraordinario, se queda sin argumentos. Baja la mirada. Aprieta los labios. Y guarda silencio. Porque en el fondo sabe exactamente lo que ocurrió. Sabe que el verdadero problema nunca fue el amor que recibió. El problema fue el miedo que sintió ante la magnitud de ese amor. Existe también un bloqueo energético que lo acompaña desde entonces. Es como si hubiera colocado un candado invisible sobre su propio corazón. Las conexiones nuevas no prosperan. Las emociones parecen apagadas. Las conversaciones carecen de profundidad.
Y aunque intenta participar en la vida cotidiana, muchas veces se siente desconectado de todo. Como un espectador observando desde lejos una película que ya no logra emocionarlo. Su alma reconoce una verdad que su mente intenta evitar. Todavía existe una deuda pendiente. Todavía existe una lección sin completar. Todavía existe una herida que no ha sido enfrentada con honestidad. Por eso se encuentra atrapado en una especie de desierto emocional. Un territorio seco donde ninguna experiencia logra llenar el vacío que dejó tu ausencia. Y en medio de ese paisaje, tu recuerdo aparece una y otra vez como el único oasis visible. Otra obsesión silenciosa gira alrededor de los objetos materiales que alguna vez compartieron. Puede parecer insignificante para otros, pero para él esos recuerdos tienen un significado enorme. Cada regalo, cada detalle, cada objeto, representan los últimos puentes físicos que aún podrían conectarlo contigo. Por eso le inquieta imaginar que te deshiciste de ellos. Le incomoda pensar que limpiaste tu espacio. Que cerraste ciclos. Que eliminaste viejos amarres emocionales. Que guardaste todo en el rincón más lejano de tu historia o que simplemente lo dejaste atrás sin mirar una sola vez hacia el pasado. Porque si eso fuera cierto, tendría que aceptar una realidad devastadora. Que ya no ocupa ningún espacio importante dentro de tu mundo. Y esa idea resulta casi insoportable para alguien que todavía vive aferrado a los recuerdos. Las señales del destino tampoco le dan tregua. Parece que el universo hubiera decidido convertirte en una presencia imposible de ignorar. De repente escucha una canción relacionada contigo. Aparece una fecha significativa. Encuentra un número que coincide con algún recuerdo compartido. Lee una palabra que despierta memorias dormidas. Y entonces siente un escalofrío recorrerle el cuerpo. Como si fuerzas superiores estuvieran enviándole mensajes imposibles de malinterpretar. Como si los ángeles guardianes encargados de las lecciones del alma insistieran en recordarle aquello que todavía necesita comprender. Porque la marca que dejaste no quedó únicamente en sus emociones. Quedó grabada en su destino. Y el universo parece empeñado en que no lo olvide. Cada señal le recuerda la misma enseñanza. Que las conexiones auténticas no son un juego. Que las personas valiosas no aparecen todos los días. Y que cuando alguien recibe una bendición disfrazada de amor verdadero, debe honrarla antes de que desaparezca. Hay una mentira que repite frente al espejo casi todas las mañanas. Una frase que utiliza como escudo para evitar derrumbarse. Se convence de que está bien. Se convence de que todo está superado. Se convence de que ya pasó página. Pero cada vez que pronuncia esas palabras siente una pequeña grieta abrirse dentro de él. Porque sabe que no son ciertas. Porque la realidad es otra. Y porque en el rincón más profundo de su conciencia existe una verdad que continúa respirando en silencio. La verdad de que perdió algo que jamás creyó perder. La verdad de que todavía no ha logrado perdonarse. Y la verdad de que ninguna máscara, ninguna distracción y ninguna apariencia ha conseguido enterrar por completo el recuerdo de la mujer que transformó su destino para siempre. Para evitar que todo su mundo interior se derrumbe, este hombre repite diariamente una historia que ya ni él mismo logra creer. Se convence de que sigue siendo invencible. Se repite que tiene el control absoluto de su destino. Se dice que existen cientos de oportunidades esperando por él y que tú únicamente representaste un capítulo pasajero dentro de una historia mucho más grande. Pero cada vez que pronuncia ese discurso frente al espejo, ocurre algo imposible de ocultar. Sus ojos lo traicionan. El cansancio acumulado lo delata. Las noches de insomnio escriben sobre su rostro una verdad que ninguna máscara consigue esconder. Porque en el fondo sabe perfectamente que se está engañando. Sabe que intenta protegerse de una caída emocional que podría partirlo en dos. Y también sabe que el mundo que encuentra allá afuera no es tan extraordinario como pretende aparentar. Ha conocido personas. Ha escuchado promesas. Ha visto sonrisas. Pero mientras más observa, más evidente se vuelve una realidad incómoda. La autenticidad que encontró contigo es extremadamente rara. La lealtad que tú entregabas es difícil de hallar. La profundidad espiritual que irradiabas no aparece todos los días. Y esa combinación de inteligencia, intuición y belleza natural se ha convertido para él en una especie de tesoro perdido. ¿Por eso continúa usando la armadura del vencedor? Porque admitir la derrota sería reconocer que dejó escapar algo que posiblemente no vuelva a encontrar jamás. Hay ocasiones en las que incluso imagina escenarios absurdos.
Uno de ellos ocurre cuando piensa qué pasaría si recibiera una llamada accidental proveniente de tu número. Bastarían unos segundos. Un error. Un sonido inesperado. Y todo su universo interno entraría en colisión. Su corazón comenzaría a golpear con fuerza. La respiración perdería el ritmo. Las manos se volverían torpes. Y durante horas enteras analizaría aquel acontecimiento como si fuera una señal enviada desde planos superiores. Se preguntaría si realmente fue una equivocación. Si el destino intervino. Si los ángeles guardianes movieron algún hilo invisible. O si simplemente el universo decidió jugar con su cordura una vez más. Lo más inquietante es que esos pocos segundos bastarían para despertar una necesidad casi incontrolable de volver a escucharte. No importaría si recibiera frialdad. No importaría si percibiera distancia. Incluso una conversación breve tendría para él más valor que muchas de las interacciones vacías que vive actualmente. Porque todavía asocia tu voz con una parte de sí mismo que perdió hace tiempo. Existe también una posibilidad que el destino observa desde lejos. La posibilidad de que continúe aferrado a su orgullo y jamás encuentre el valor de pedir perdón. Antes de continuar, San Gabriel me hace saber que muchos de los presentes ya están suscritos a este canal que los ángeles utilizan para acercar orientación, protección y respuestas. Si ya estás suscrito, comenta el decreto: yo camino bajo la protección de la luz divina. Al finalizar este mensaje, realiza el ritual de limpieza que se encuentra en la descripción. Y quienes todavía no se han suscrito, háganlo porque así lo señalan San Miguel y San Gabriel para mantener abierto el canal energético por donde llegan estas revelaciones. Si elige ese camino, las cartas energéticas muestran un panorama sombrío. Su corazón continuará endureciéndose. Las emociones se volverán cada vez más silenciosas. Y poco a poco podría transformarse en una persona atrapada dentro de una vida construida únicamente para aparentar estabilidad. Quizá forme una nueva relación. Quizá construya una rutina. Quizá cumpla ciertas expectativas sociales. Pero nada de eso logrará llenar completamente el vacío. Porque una parte de él siempre recordará que conoció una conexión extraordinaria y decidió sacrificarla para proteger un ego que hoy ya no le sirve para nada. Tu recuerdo terminaría convirtiéndose en una presencia constante. No como una maldición, sino como una lección. Como uno de esos espíritus benévolos que aparecen en las noches silenciosas para recordarle aquello que nunca debió perder. Y cada vez que piense en ti comprenderá que tuvo frente a él una mujer capaz de cambiar destinos, romper viejos amarres, iluminar caminos oscuros y despertar partes dormidas del alma. Pero no tuvo la madurez suficiente para sostener algo tan valioso. Por otro lado, el karma ha comenzado a moverse de formas inesperadas. Las relaciones que antes parecían sólidas ya no le ofrecen la misma tranquilidad. Personas que alguna vez lo rodeaban con entusiasmo ahora mantienen distancia. Algunas amistades se han enfriado. Algunos vínculos se han vuelto superficiales. Y una sensación de vacío recorre su entorno. Porque cuando tú estabas cerca, tu energía actuaba como una especie de protección silenciosa. Como una bendición invisible que armonizaba situaciones sin que nadie lo notara. Ahora que esa presencia desapareció, muchas de sus inseguridades han quedado expuestas. Y la vida le está mostrando aquello que antes permanecía oculto bajo el brillo de tu compañía. Se siente como un viajero perdido recorriendo lugares conocidos que ya no le producen ninguna emoción. Las conversaciones parecen huecas. Las reuniones carecen de significado. Y muchas veces tiene la sensación de caminar entre multitudes sin lograr conectar verdaderamente con nadie. Existe además otro aspecto que lo desestabiliza profundamente. La posibilidad de que otros hombres intenten acercarse a ti. Ese pensamiento despierta emociones que ni siquiera él comprende del todo. Cuando percibe atención alrededor tuyo, algo se activa dentro de él. Una mezcla incómoda de celos, miedo y frustración. Porque aunque perdió el derecho a reclamarte, todavía existe una parte de su ego que se resiste a aceptar la realidad. Observa desde lejos. Compara. Analiza. Y en silencio comienza una batalla interna. Se pregunta quiénes son. ¿Qué pueden ofrecerte? ¿Qué cualidades tienen? Y cuanto más reflexiona, más incómoda se vuelve la comparación. Porque descubre que algunos de ellos poseen precisamente aquello que a él le faltó. Más estabilidad. Más madurez. Más capacidad para comprometerse.
Más valentía para construir una relación verdadera. Esa revelación lo golpea con fuerza. Porque comprende que cualquiera de esas personas podría darte el lugar que merecías recibir desde el principio. Y eso lo enfrenta a una verdad dolorosa. La puerta que una vez permaneció abierta no estará disponible para siempre. Cada oportunidad tiene un tiempo. Cada ciclo tiene un límite. Y cada reina encuentra tarde o temprano a quien sabe reconocer su valor. Hay un momento especialmente vulnerable que suele repetirse en su vida. Ocurre generalmente al final de un día agotador. Cuando regresa solo. Cuando las obligaciones terminan. Cuando el ruido desaparece. Entonces una melodía emerge de manera inesperada. Una canción relacionada con ustedes. Un recuerdo musical que permanecía enterrado entre viejos sentimientos. Y en cuestión de segundos toda la fortaleza que intenta mostrar se desmorona. La garganta se le cierra. El pecho se comprime. Los recuerdos comienzan a desfilar uno tras otro. Revive el inicio. Revive las conversaciones. Revive las promesas. Revive la esperanza que alguna vez compartieron. Y entonces las lágrimas aparecen. No porque sea débil, sino porque finalmente deja de luchar contra una verdad que lleva demasiado tiempo intentando ocultar. La música atraviesa las defensas. Rompe los muros. Y deja expuesto aquello que todavía permanece vivo dentro de él. En esos momentos golpea el volante con frustración. Aprieta los dientes. Maldice sus decisiones. Y por unos minutos deja de fingir. Porque ya no está frente al mundo. Ya no está frente a sus amigos. Ya no está frente a su familia. Está únicamente frente a sí mismo. Y es ahí donde comprende, con una claridad dolorosa, que la mayor batalla de toda esta historia nunca fue perderte. La verdadera batalla es convivir cada día con la certeza de que tuvo en sus manos algo extraordinario y permitió que se convirtiera en un recuerdo imposible de reemplazar. Cuando finalmente queda completamente solo, lejos de las miradas ajenas y de las máscaras que utiliza para sobrevivir frente al mundo, siente como toda esa fortaleza artificial comienza a resquebrajarse. La rabia se transforma en tristeza. El orgullo se convierte en peso. Y entonces aparece la verdad que tanto tiempo intentó sepultar bajo capas de ego y apariencias. Comprende que está profundamente atado a tu recuerdo. Comprende que tu ausencia no fue un simple cambio de capítulo. Fue un terremoto espiritual. Fue el derrumbe de una estructura que creía eterna. Y desde el instante exacto en que lo expulsaste de tu corazón y rompiste los amarres energéticos que aún los mantenían unidos, su realidad perdió color, perdió sentido y perdió dirección. Cada día se parece más a un inmenso desierto emocional donde avanza sin rumbo buscando algo que jamás vuelve a encontrar. Hay algo aún más inquietante. Sin darse cuenta, cuando camina por las calles, cuando entra a una cafetería o cuando observa personas entre la multitud, sus ojos comienzan una búsqueda automática. No busca a cualquier mujer. Te busca a ti. Veo una silueta parecida. Un cabello semejante. Una sonrisa que por un instante le recuerda la tuya. Y durante una fracción de segundo siente que el universo le concedió un milagro imposible. Su corazón se acelera. Su respiración cambia. Pero cuando descubre que se trata de una desconocida, una sensación fría le atraviesa el pecho. Es como si una puerta celestial se hubiera abierto apenas unos centímetros para cerrarse violentamente segundos después. Esa decepción silenciosa lo persigue constantemente. Porque su alma ya comprendió algo que su mente todavía intenta negociar. No existe una copia de ti. No existe una versión alternativa. Los ángeles guardianes rompieron el molde cuando te enviaron a esta experiencia terrenal. Las cartas muestran que numerosos corazones ya están unidos a este canal que sirve como puente entre los mensajes celestiales y quienes están destinados a recibirlos. Si tú ya estás suscrito, deja escrito el decreto, mi destino se alinea con la voluntad del universo. Cuando termine esta canalización, visita el ritual espiritual disponible en la descripción. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete, porque San Miguel y San Gabriel indican que es una instrucción espiritual para permanecer cerca de las señales que los ángeles desean mostrarte. Y él lo sabe. Por eso sigue buscándote donde no estás. Otro de sus grandes temores consiste en que algún día descubras la realidad que esconde detrás del personaje que muestra al mundo. Le aterra que veas el caos. Le aterra que observes la desorganización,
Le aterra que descubras la falta de motivación con la que despierta algunas mañanas. Porque toda su identidad se construyó alrededor de proyectar fuerza, éxito y superioridad. Sin embargo, detrás de puertas cerradas existe una versión completamente diferente. Una versión agotada. Una versión confundida. Una versión que todavía no logra comprender cómo dejó escapar aquello que más valor tenía. Por eso cuida tanto las apariencias. Por eso selecciona cuidadosamente lo que muestra. Por eso sonríe cuando no tiene ganas. Porque teme que algún rumor llegue hasta ti y revele que la verdadera caída ocurrió después de tu partida. Y lo más doloroso es que sabe perfectamente que si vieras su realidad actual, entenderías inmediatamente que toda aquella soberbia era tan frágil como un castillo de humo. Curiosamente, aunque ya no estés presente, sigues participando en muchas de sus decisiones importantes. Cada vez que enfrenta una situación compleja en sus negocios, en su trabajo o en algún proyecto relevante, tu recuerdo aparece como una voz silenciosa dentro de su mente. Se pregunta qué habrías opinado. ¿Cómo habrías interpretado la situación? ¿Qué advertencia le habrías dado? Recuerda tu intuición casi sobrenatural para detectar engaños. Recuerda tu inteligencia para resolver conflictos. Recuerda tu capacidad para ver varios pasos adelante cuando nadie más lograba hacerlo. Y aunque muchas veces sigue esos consejos imaginarios, lejos de sentirse feliz, termina invadido por una profunda melancolía. Porque cada acierto le recuerda quién fue realmente la persona que lo ayudó a crecer. Comprende que no perdió solamente una relación. Perdió una aliada. Perdió una guía. Perdió una compañera capaz de verlo incluso cuando él no podía verse a sí mismo. Existe además una pesadilla que regresa una y otra vez durante las noches más inquietas. Es una visión que lo paraliza. Se ve caminando por algún lugar cualquiera cuando de repente apareces frente a él. Pero no llega sola. Tu mano está tomada por otro hombre. Tu energía luce en paz. Tu mirada está tranquila. Y cuando sus ojos buscan desesperadamente algún rastro del pasado, no encuentran absolutamente nada. Ni enojo. Ni tristeza. Ni nostalgia. Solo indiferencia. Esa escena es más aterradora para él que cualquier discusión. Porque el verdadero cementerio de los sentimientos no es el odio. Es la ausencia total de emoción. En esos sueños intenta hablar. Intenta explicarse. Intenta pedir perdón. Pero las palabras no salen. Su voz desaparece. Y mientras tú continúas avanzando hacia una luz brillante, él permanece inmóvil dentro de una oscuridad pesada de la que parece imposible escapar. Por eso le cuesta tanto acercarse. Porque una parte de él sospecha que esa visión podría convertirse algún día en realidad. Mientras tanto, las energías entre ambos parecen haberse desplazado hacia direcciones completamente opuestas. Él permanece atrapado en la frecuencia del arrepentimiento. En los recuerdos. En los escenarios que ya no puede cambiar. En los errores que revive una y otra vez como si fueran antiguos entierros emocionales abiertos constantemente por la culpa. Tú, en cambio, elegiste otro camino. Elegiste sanar. Elegiste reconstruirte. Elegiste recuperar tu poder. Cortaste los lazos que drenaban tu energía. Liberaste cadenas invisibles. Rompiste contratos emocionales que ya no tenían propósito. Y desde entonces tu luz comenzó a expandirse. Por eso el universo parece abrir puertas donde antes había muros. Por eso tu energía se siente más ligera. Por eso tus ángeles guardianes te impulsan hacia nuevas oportunidades. Mientras él sigue observando el mismo punto del pasado, tú avanzas hacia horizontes completamente distintos. Y cuanto más brillas, más evidente se vuelve la distancia espiritual que ahora existe entre ambos. Sin embargo, se acerca un momento particularmente intenso. Las cartas muestran noches donde la influencia lunar amplificará sus emociones hasta niveles difíciles de controlar. Cuando eso ocurra, toda la ansiedad que ha estado acumulando comenzará a presionar desde dentro. Pasará horas observando conversaciones antiguas. Revisará recuerdos. Abrirá ventanas de mensajes. Escribirá palabras que luego borrará. Intentará convencerse de no hacerlo. Intentará mantener el control. Pero cada minuto que pase sentirá con más fuerza que algo dentro de él está llegando a un límite peligroso. Como si las fuerzas del destino estuvieran preparando el escenario para obligarlo finalmente a enfrentar aquello que lleva demasiado tiempo evitando.
Porque hay verdades que pueden esconderse durante meses, incluso durante años. Pero cuando el universo decide mover sus piezas, ni el orgullo más grande ni el miedo más profundo son capaces de detener lo inevitable. Lo más inquietante es que muchas noches termina escribiendo palabras que jamás llegan a tu pantalla. Abre conversaciones antiguas, redacta mensajes interminables y luego los borra como si estuviera realizando un extraño ritual de autocastigo. Se encuentra atrapado entre las últimas cenizas de su orgullo y el incendio emocional que tu ausencia sigue provocando dentro de su pecho. Hay momentos en que la desesperación se vuelve tan intensa que cualquier impulso parece razonable. Una madrugada podría reaccionar accidentalmente a una fotografía olvidada. Otra noche podría dejar escapar un símbolo, una reacción o una señal aparentemente inocente. No porque tenga un plan brillante, sino porque necesita comprobar si todavía existe alguna grieta en aquella enorme puerta que vio cerrarse frente a sus ojos. Necesita saber si los antiguos amarres emocionales fueron enterrados para siempre o si aún queda alguna chispa escondida entre los escombros. Y esa incertidumbre es precisamente lo que lo consume. Algo que ha sacudido profundamente su mundo interior es enterarse de que ya no hablas de él con dolor, ni con rabia, ni con resentimiento. Cuando personas en común le cuentan que te refieres a aquella historia como una experiencia más de tu camino, siente una punzada que atraviesa cada rincón de su ego. Porque él estaba preparado para el enojo. Estaba preparado para las críticas. Incluso para el rechazo. Pero jamás estuvo preparado para la indiferencia serena. Comprende que el odio sigue siendo una forma de vínculo. Sin embargo, la paz absoluta es otra cosa. La paz significa liberación. Y cuando descubre que menciona su nombre sin alterarte, sin emoción y sin peso en la voz, siente que fue expulsado definitivamente del reino emocional donde antes ocupaba un lugar importante. Es entonces cuando comprende que tu alma ya avanzó. Y esa revelación le provoca una sensación de pequeñez imposible de describir. Otra herida que se abre constantemente aparece cada vez que observa tus avances desde la distancia. Cada logro tuyo se transforma en un espejo incómodo. Recuerda aquellos momentos en los que dudabas de tus capacidades. Recuerda tus proyectos, tus sueños, tus planes. Y también recuerda las ocasiones en que no supo impulsarte como debía. Ahora observa cómo floreces, cómo avanzas, cómo tu luz parece expandirse en todas direcciones. ¿Y entiende algo devastador? Tal vez el obstáculo nunca fue el mundo. Tal vez el obstáculo era la energía pesada que él mismo llevaba consigo. Mientras tú comenzabas a elevarte, él permanecía anclado a viejos patrones. Por eso cada triunfo tuyo se convierte en una prueba irrefutable de que tu verdadero crecimiento comenzó cuando decidiste romper aquellas cadenas invisibles. Y esa verdad le resulta difícil de soportar. Durante las noches el silencio se transforma en otro enemigo. Cuando la oscuridad invade la habitación y no existen distracciones capaces de anestesiar la conciencia, aparece el peso de todo aquello que intentó ignorar. Se acuesta. Cierra los ojos. Pero los pensamientos regresan una y otra vez. Siente una presión extraña en el cuerpo. Un cansancio que no desaparece. Una inquietud que ninguna comodidad logra aliviar. Porque entiende que existen vacíos que no pueden llenarse con dinero, apariencias o logros materiales. La paz que perdió contigo no se compra. No se negocia. San Miguel me revela que muchos de los elegidos que escuchan estas palabras ya se encuentran suscritos a este espacio donde los ángeles guardianes dejan mensajes cargados de sabiduría. Si eres uno de ellos, comenta el decreto, la luz celestial guía cada uno de mis pasos. Después de esta canalización, entra al ritual de limpieza energética que encontrarás en la descripción. Y para quienes aún no se han suscrito, San Miguel y San Gabriel insisten en que lo hagan para conservar activa la conexión con estas enseñanzas y avisos enviados desde el plano divino. No se reemplaza. Y esa certeza lo acompaña como una sombra silenciosa. Es una especie de bancarrota espiritual que lo sigue donde quiera que vaya. También experimenta algo desconcertante cuando intenta conectar con nuevas personas. Al principio se muestra dispuesto. Escucha. Pregunta. Participa. Pero conforme avanzan las conversaciones, algo comienza a apagarse dentro de él. Extraña la profundidad que encontraba contigo. Extraña aquellas charlas que parecían abrir portales hacia nuevas formas de comprender la vida. Extraña tu inteligencia, tu visión,
tu manera de analizar situaciones complejas sin perder la calma. Y entonces aparece la comparación inevitable. Observa superficialidad donde antes se encontraba profundidad. Observa ruido donde antes se encontraba significado. Observa máscaras donde antes se encontraba autenticidad. Poco a poco comprende que personas como tú aparecen muy pocas veces en el camino de alguien. Y esa conclusión lo persigue constantemente. Existe además una paranoia que no logra controlar. Le aterra imaginar que algún día descubras sus momentos más vulnerables. Que te enteres de un fracaso. De una caída. De un error importante. Porque todavía necesita que lo recuerdes como aquel personaje fuerte que intentó proyectar. Aunque la realidad sea completamente distinta. Quiere que sigas creyendo en una versión idealizada de sí mismo. Sin embargo, esa necesidad obsesiva de proteger su imagen es precisamente la evidencia de que todavía vive condicionado por lo que tú piensas. Porque quien realmente ha superado una historia deja de preocuparse por la opinión de la otra persona. Y él todavía está muy lejos de alcanzar ese punto. Hay escenas aparentemente simples que también tienen el poder de destruir su estabilidad emocional. Por ejemplo, cuando observa a una pareja caminando de la mano. Cuando presencia muestras sinceras de afecto. Cuando ve a un hombre orgulloso de la mujer que tiene a su lado. En esos momentos algo se retuerce dentro de él. No por envidia hacia ellos. Sino porque esas imágenes le recuerdan el futuro que pudo construir y que dejó escapar. Observa gestos pequeños. Miradas cómplices. Sonrisas auténticas. Y entiende que otros sí tuvieron la valentía de proteger aquello que amaban. Mientras él eligió esconder sus sentimientos detrás del miedo y la inmadurez. Cada una de esas escenas funciona como un mensaje enviado por el destino. Como si los ángeles guardianes colocaran frente a sus ojos aquello que perdió para que jamás olvide la lección. Y cuanto más observa esa felicidad ajena, más pesada se vuelve la carga que lleva en el corazón. Por eso las energías muestran algo muy claro respecto a su futuro. Si algún día quisiera acercarse nuevamente a ti, no bastaría con palabras bonitas. No bastaría con promesas. No bastaría con discursos preparados. Tendría que atravesar una transformación radical. Tendría que derribar el personaje que construyó durante años. Tendría que enterrar la arrogancia en los antiguos cementerios del ego. Tendría que romper los viejos amarres que lo mantienen atado a patrones destructivos. Y tendría que presentarse ante ti desde un lugar completamente diferente. Sin máscaras. Mientras observo las energías de esta lectura, San Miguel me muestra que una gran cantidad de personas ya están suscritas a este canal que los seres de luz utilizan para entregar mensajes importantes. Si ya perteneces a esta familia espiritual, comenta el decreto: hoy recibo abundancia, protección y claridad divina. Cuando finalice esta transmisión, accede al ritual de limpieza espiritual que está disponible en la descripción. Y si todavía no te has suscrito, hazlo porque San Miguel y San Gabriel indican que esta acción fortalece el vínculo con los mensajes celestiales y mantiene abierta la puerta hacia el conocimiento espiritual que el universo desea revelarte. Sin juegos. Sin manipulaciones. Solo con la verdad desnuda frente al alma. Porque la mujer que eres hoy ya no responde a ilusiones vacías. Ahora vibra en una frecuencia distinta. Una frecuencia protegida por la sabiduría, por la experiencia y por la luz de aquellos guardianes espirituales que te acompañaron durante tu proceso de transformación. Y solamente alguien dispuesto a transformarse de verdad podría siquiera aspirar a cruzar nuevamente el umbral de tu mundo.